¿Quieres energía solar en tu casa, pero no sabes cuántos paneles solares necesitas? En este video te doy la fórmula exacta para averiguarlo en minutos. De esta manera podrás determinar cuántos paneles solares necesita cualquier casa de manera clara y precisa. Primero lo primero, el cálculo para saber cuántos paneles solares interconectados necesita tu casa no está determinado ni por el tamaño de la casa, ni por el número de cuartos que se tenga, ni tampoco por la cantidad de electrodomésticos que se vayan a energizar. Eso tienen que quitárselo de la cabeza. Por sobre todo, se basa en la cantidad de energía, o sea, kilowatts hora que consuma tu casa durante un año. ¿Y dónde podemos encontrar esta información? Se preguntarán. Pues en nuestro recibo de luz. ¿Pero por qué durante un año? Se preguntarán. Es muy simple. Durante un año tenemos las estaciones de primavera, verano, otoño e invierno. Por ende, en cada una de ellas tenemos un consumo de energía diferente. Esto se ve reflejado en los meses del año más calurosos donde encendemos nuestros aires acondicionados. Pero también lo podemos ver reflejado en los meses de invierno donde encendemos nuestros calefactores de resistencia. Por ende, en el recibo de luz podemos ver plasmados estos números que reflejan nuestros hábitos de consumo de energía. Ya que sabemos cómo no se debe hacer un cálculo de paneles solares, ahora les enseñaré cómo sí se debe hacer un cálculo de paneles solares. Primero vamos a calcular la cantidad de energía que los paneles solares deben de suministrar al inmueble. Paso 1. Vamos a tomar nuestro recibo de luz y vamos a anotar el consumo de energía de los últimos 6 bimestres. O en el caso que el corte en el recibo de luz sea mensual, tomaremos el consumo de los últimos 12 meses. Paso 2. Sumaremos el consumo de energía de cada uno de los meses seleccionados. De esta manera tendremos el consumo de energía total anual en kilowatts hora. Paso 3. El consumo de energía total anual lo dividiremos entre los 365 días del año. Esto nos permitirá obtener el consumo total por día en kilowatts hora. Y el resultado de esta operación será la cantidad de energía que nuestros paneles solares tendrán que suministrar por día. Ahora vamos a estimar la potencia fotovoltaica. Esto se refiere a la capacidad máxima de un sistema de paneles solares para generar electricidad. Para obtener este dato tomaremos el consumo total de energía por día en kilowatts hora y lo multiplicaremos por un factor de pérdida de un 20%. Este factor contempla pérdidas por temperatura, pérdida por suciedad, pérdidas por sombreado parcial, pérdidas por degradación del panel, que pueden llegar a ser de entre el 0.5 a 0.8 por año, pérdidas por cableado y pérdidas por inclinación y orientación. Y el resultado lo dividimos por la hora solar pico local. Este dato es muy importante y puede variar. Si la hora solar pico es más alta, se necesitarán un menor número de paneles solares para generar la energía necesaria, ya que habrá una mayor cantidad de irradiancia solar en la zona que los paneles solares podrán aprovechar. Por otro lado, si la hora solar pico en la localización es menor, se necesitarán un mayor número de paneles solares para poder generar la energía necesaria. El problema viene que probablemente no tengamos el suficiente espacio en el techo para poner todos los paneles solares que se hayan calculado. De ahí viene la importancia de tener el dato exacto. La mayoría de los instaladores solares utilizan la hora solar pico promedio del estado en donde se encuentran. Sin embargo, incluso dentro de una misma ciudad pueden haber más de una hora solar pico disponible, medida en kilowatts hora por metro cuadrado al día. Entonces, la pregunta del millón es, ¿en dónde poder encontrar este dato tan preciso? Muy fácil, lo podremos encontrar en una base de datos de la NASA llamada Data Access Viewer. Primero ingresaremos a este link que les dejaré en la descripción del video. Después nos vamos a ir a la pestaña que dice Single Point. Luego, en la parte de User Community seleccionamos Renewable Energy, o sea, energías renovables. Después, en el apartado de Temporal Level, seleccionamos Climatology, o sea, climatología. Posteriormente, en la parte de localización, ingresaremos la latitud y la longitud del inmueble en donde planeamos instalar el sistema de paneles solares. Luego, iremos a la parte de parámetros. Ahí buscamos y seleccionaremos el apartado llamado Irradiancia solar para superficies inclinadas orientadas al ecuador. Una vez hecho esto, nos saltaremos hasta la parte que dice Data Download
y seleccionaremos el formato en el cual queremos obtener la información y elegiremos el formato CSV. Este nos permitirá descargar el archivo en formato de Excel, el cual nos permitirá manipularlo. Después abriremos nuestro archivo en Excel y nos enfocaremos en la parte que dice irradiancia solar inclinada promedio de la latitud. Este apartado nos mostrará las horas solares pico de la latitud por cada uno de los meses del año. Pero nos iremos a la parte final, en el encabezado que dice ANN, o sea, anual, el cual nos dará la hora solar pico promedio anual de la localización. Este dato es el que usaremos en nuestra fórmula. Entonces, como antes mencioné, utilizamos el consumo total por día en kilowatts hora y lo multiplicamos por el factor de pérdida de un 20%. El resultado de esta operación lo dividimos entre la hora solar pico que buscamos y nos dará como resultado la potencia fotovoltaica. Esta es la cantidad de watts que deben de suministrar los paneles solares. Ojo, no deben de confundir las unidades de energía, o sea, watts hora o kilowatts hora, con las unidades de potencia, o sea, watts y kilowatts. Las unidades de potencia, watts y kilowatts, son la cantidad de trabajo que se entrega en el momento, mientras que las unidades de energía, o sea, watts hora y kilowatts hora, es la cantidad de trabajo multiplicada por el tiempo. Los paneles solares en el mercado se venden en una variedad de potencias, o sea, en watts. Sabiendo esto, elegiremos el panel solar de la marca que más nos convenga, ya sea por sus características o por el precio. Como paso siguiente, multiplicaremos la potencia fotovoltaica por 1000 para convertir los kilowatts a watts, ya que un kilowatt es equivalente a 1000 watts de potencia. Una vez realizada la conversión, utilizaremos la potencia fotovoltaica convertida en watts entre la potencia del panel solar que seleccionamos y obtendremos como resultado la cantidad de paneles solares que nuestra casa necesita para poder satisfacer su demanda energética. Ojo, si el número no es entero, tendrá que redondearse a la cifra siguiente. Por ejemplo, si nos hubiera dado 12.3 paneles solares o 12.6 paneles solares, se tendría que redondear la cifra a 13 paneles solares, sin importar que los decimales estén abajo de 0.5 o arriba de 0.5. Ojo, se debe de evaluar y medir el tipo de techo que se tiene, así como también la distribución de los objetos en este, para saber si el número de paneles solares calculados pueden instalarse en ese techo en su totalidad. Si no es así, se tendrá que seleccionar un panel solar de una potencia mayor para poder generar más energía en un menor espacio. O en su defecto, instalar solamente un porcentaje de los paneles solares que se calcularon. Ojo, recuerden que este cálculo es para saber cuántos paneles solares interconectados necesita una casa. Si tú necesitas saber cuántos paneles solares con baterías necesita una casa, el cálculo es ligeramente diferente. Ojo, yo siempre les aconsejo que compren sus paneles solares en una empresa que sea distribuidora oficial y establecida y que venda no solamente paneles solares, sino también todo el equipo necesario para poder hacer una instalación solar, ya que de esta manera te pueden dar las certificaciones que vas a necesitar para los trámites de interconexión, así como también te pueden validar las garantías en el caso de que llegas a tener un panel solar que tenga un defecto de fábrica. Por otro lado, si tú compras los paneles solares con un importador independiente, este te pudiera vender paneles solares de baja calidad o incluso clonados. Y por ende, muy difícilmente te daría las certificaciones oficiales para que puedas mostrarlas en los trámites de interconexión. Y mucho menos te podría ser válida una garantía por un defecto de fábrica. Así que hagan valer su inversión. Y amantes de las energías renovables, gracias por volverte miembro de este canal. Esto me permite continuar haciendo videos especializados para ti. Y si este video te fue útil, regálame un like. Déjame las dudas que tengas en la sección de comentarios. Nos vemos en el siguiente video de Colintech Energías Renovables.